Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien en medio de una turbulenta semana, la que hemos venido experimentando. Pero aquí estamos para iniciar con estas sesiones en el marco del diplomado sobre los aspectos que resultan relevantes porque hoy están en boga en medio de lo que se denomina estas tendencias del derecho en el mundo contemporáneo. Y les decía al principio de mi intervención que lo que se busca es generar un espacio de reflexión que les permita a algunos de ustedes, digamos, hacer los análisis que correspondan para empezar a adecuar las problemáticas que les permitirán iniciar como horizonte ese trabajo de grado para ir concluyendo con los requisitos que les permita graduarse, y para los demás, pues, se cierne como un espacio idóneo en el que lo que buscamos es ponerlos en contextos con las nuevas tendencias y dinámicas del mundo en el que nos encontramos. Entonces, esta sesión tiene dos momentos. Uno es este que está dando inicio en este momento, y el otro el que tendremos en el encuentro del día de mañana. Si tienen alguna pregunta antes de iniciar, pues estoy atento a ello. No, profe. Muy bien. Entonces, déjenme, voy aquí a acomodarme. Estaba aquí terminando un trabajo que debía entregar. Profe, está sin audio. ¿Ustedes pueden ver mi presentación? Sí, señor. Ok, Sí, profe. entonces les voy a explicar de qué va esto. Este diplomado tiene, digamos, dos objetivos básicamente. Bueno, en realidad es uno desde dos perspectivas, desde donde se analice. Este diplomado tiene como fin generar un espacio reflexivo que permita a ustedes enterarse de nuevas tendencias aplicadas al derecho que les puedan servir para generar, uno, digamos, retroalimentación en términos de actualizarse y de conocer en qué van estas discusiones frente a hacia dónde va el derecho y qué es lo que se espera en el futuro que el derecho haga, teniendo en cuenta, digamos, esta disrupción tecnológica que estamos viendo, en donde se nos anuncia que el rol del abogado tiene que transformarse. Ya
Ustedes han visto, han escuchado o han leído que hay inteligencias artificiales que hacen con mayor y mejor eficiencia aquello que hacemos regularmente los abogados desde nuestra perspectiva litigiosa. O sea, aquí, digamos, el primer gran análisis es que el rol profesional del abogado no se agota solo en la dimensión del litigio, ya que el abogado, eh, por el alcance de los conocimientos que posee y las múltiples ramas en las que se ha clasificado el saber jurídico, pues tiene al mismo tiempo muchas dimensiones a través de las cuales se puede desenvolver. Un abogado puede ser un abogado litigante, un abogado puede ser un abogado asesor funcionario, por ejemplo. Un abogado puede también dedicarse a la filosofía o a la educación jurídica, por ejemplo, y así sucesivamente. Y en ese sentido, toda reflexión que se haga al respecto, pues debe invitarnos a nosotros primero a ubicarnos en cuál de estas dimensiones es que nos desenvolvemos para que tener claro entonces qué vamos a hacer con esto que aprendemos o sabemos, ¿cierto? Entonces, toda la discusión que se ha generado alrededor de cómo la llegada de unas tecnologías a nuestro quehacer puede llegar a que ciertas dimensiones de la labor jurídica puedan desaparecer y que otras no, pero que además otras surjan a partir de estas nuevas dinámicas relacionales entre el abogado, su cliente, el abogado de las normas, el abogado y el sistema jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero invitarlos a la reflexión, o sea, digamos, ese primer punto como análisis preliminar de estas cuestiones. ¿Cuál es el futuro del derecho? Y dentro del análisis de lo que significa o representa para ustedes el futuro del derecho, preguntarse cómo van a desempeñarse en la realidad en la que van a ejercer la profesión. Obviamente, dentro de las realidades contextuales por las que nos estamos, en las que estamos actualmente atravesando, que no son fáciles de ninguna manera. De hecho, la misma coyuntura de la ciudad nos lleva a reflexionar sobre cómo aspectos de la propia condición humana que escapan de lo meramente jurídico terminan afectando realmente la convivencia social, y eso tendría que ser un llamado o una advertencia al derecho porque tal vez no están suficientemente tratadas en las cuestiones jurídicas. Me explico. En la cosmovisión de la sociedad colombiana frente a lo que es el derecho, lo que representa y para lo que sirve, es muy común encontrar que el ciudadano crea o asuma que el derecho es, digamos, una especie de moral, o mejor, de una especie de eticidad que te dice cómo debes comportarte. Y eso, digamos, no está del todo equivocado, pero sí es cierto que con las tendencias actuales del mundo, ya el derecho no impone conductas, sino más bien restringe las libertades. Me explico. Si nosotros tomamos de ejemplo el régimen constitucional colombiano de antes de 1991, vamos a notar cómo en ese proyecto político enmarcado en esa constitución, los roles que desempeñaba el Estado frente a la regulación de la acción humana eran rígidos en la medida que el Estado, por ejemplo, tenía la atribución de escogernos
la religión en la que todos teníamos que creer. Entonces, por eso ustedes escuchan hablar de que Colombia era apostólica, católica y romana, porque la Constitución reconocía a esta religión en particular como la religión que el Estado le daba validez para efectos de profesar su fe. O sea, digamos, allí vemos cómo el Estado imponía no solamente restricciones a la libertad, sino también formas de comportamiento que eran de obligatorio cumplimiento, pero que con la llegada de la Constitución de 1991, ese rol cambia, porque ya el Estado no impone una conducta en términos de decirte cómo actuar, sino que tiene la función de garantizarte el ejercicio de tus libertades inalienables. Y esa función implica que aspectos como la diversidad y la diferencia estén en la agenda legislativa de hoy en día, que eran asuntos que pasaban desapercibidos en el régimen constitucional anterior. Por eso, digamos, esta intervención mía o esta charla, esta disertación que tiene lugar hoy, la he bautizado como más allá de la interpretación. O sea, hablamos de hermenéutica y siempre que hablamos de ella, pensamos en la interpretación. O sea, como si la labor de interpretación, o sea, detrás de identificar el sentido de un texto para darle aplicación práctica en un contexto específico, satisfaciera todas las dimensiones de la hermenéutica, y eso no es cierto. O sea, hermenéutica no es solo interpretar, sino que además la hermenéutica es también un conjunto de reflexiones que llevan a los individuos a pensar cómo podrían unificarse ciertos criterios a partir de unos propósitos comunes para lograr la adecuación y el tratamiento justo en marco de la aplicación de una legislación. Yo sé que tal vez estoy siendo un poco denso en la explicación, pero en la medida que ella vaya avanzando, pues ustedes van a ir entendiendo de qué va. Esto es simplemente una charla inicial para ubicarlos en lo que me voy a referir durante esta primera sesión. No tengo la pretensión de extenderme más de lo necesario. Yo entiendo que un viernes a esta hora pues se hace un poco difícil venir a hablar de estos temas y sobre todo por estos medios que son bien complicados, pero a lo largo de la intervención voy a ir aterrizando las ideas, lo que nos va a permitir, digamos, propiciar ese ambiente reflexivo que les permita a ustedes entender de qué va esto y además de ir haciendo análisis que les permitan adecuar las problemáticas que pretendan abordar para desarrollar su trabajo de investigación. Entonces, esta sesión tiene dos momentos. El primero de ellos es interpretar como una pregunta de qué se trata, a qué se refiere esto. Allí vamos a hacer una serie de análisis sobre esta labor. Y un segundo momento, que esto lo vamos a trabajar ayer, que se cierne sobre la pregunta de si los textos legales deben o no interpretarse. Es una pregunta que pareciera obvia, pero que tiene un sentido reflexivo muy profundo, porque el abogado comete el error de dar por sentado la labor interpretativa. Y esto, digamos, no es tan cierto porque no todo el ordenamiento jurídico es susceptible de interpretación. Esto, digamos, es importante que lo sepan. No todo el ordenamiento jurídico es susceptible de interpretación. Entonces, es relevante cuestionarnos sobre el alcance de la labor interpretativa. Entonces, la agenda va a ser más o menos la siguiente. En el primer momento, en lo que vamos a hablar hoy,
Vamos a hablar sobre el lenguaje y el sentido como quehaceres hermenéuticos. Explicaremos el alcance de lo que significa la comprensión en el contexto jurídico y terminaremos con unas reflexiones sobre el concepto del círculo hermenéutico como labor judicial, o sea, como labor del abogado. Y en la sesión de mañana, pues, hablaremos de la legislación como una forma de lenguaje, hablaremos ya de la interpretación particularmente, y finalizaremos con la interpretación y el método, y allí pues hablaremos o nos centraremos en tres temas que me parecen bien importantes porque están hoy digamos, hacen parte de estos nuevos discursos sobre el derecho y que tiene que ver mucho con lo que les hablaba al principio y es hacia dónde va el derecho. Cuál es el futuro del derecho y ahí pues analizaremos lo que significa en ese contexto la Constitución dentro del sistema jurídico. Hablaremos del principio de progresividad de los derechos y el juez constitucional como juez creador del derecho y terminaremos con la perspectiva de los enfoques como una metodología hermenéutica para la interpretación de textos legales. Y cuando hablo de enfoque, pues hablo de todo esto de la inclusión y la diversidad. Ustedes muy seguramente han oído hablar, por ejemplo, del enfoque diferencial, por ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿Cierto? Han hablado de la perspectiva de género, por ejemplo, que también hoy está muy de moda para referirse al alcance de las normas y los derechos jurídicos. Entonces, esto es como lo que vamos a hacer. Hoy es más bien, digamos, una cuestión conceptual que vamos a analizar y ya mañana pues nos concentraremos sobre todo en el punto 3 que tiene que ver con estos tres temas que son los que ocupan actualmente la tendencia reflexiva sobre el derecho. Muy bien, no importa, Silvia, ya estás aquí. Espero que lo disfrutes. Muy bien, entonces voy a empezar. ¿Hay duda? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? No, profe. Ok, para variar. Muy bien. Vamos a empezar entonces preguntándonos sobre qué es interpretar. Digamos, cuando uno interpreta no es simplemente darle concepto a lo que veo. O sea, la interpretación, y con esto me refiero al campo de lo jurídico, no es solamente decir qué dice la ley. ¿Sí? O sea, a veces creemos que interpretar es entender la norma, cuando la labor interpretativa es mucho más que simplemente darle algún tipo de fin a la norma que es general y abstracta. Aquí el problema es que la norma propiamente dicha, o sea, la ley en general, es un lenguaje técnico. Y ustedes, la mayoría de ustedes que han sido estudiantes míos saben, por ejemplo, que yo afirmo que estudiar derecho es como aprender un idioma nuevo. Porque el alcance, el significado y la connotación de las palabras no solamente le dan a quien interpreta un sentido para explicar aquello que lee, sino que también hay un conjunto de procesos cognitivos que terminan dotando de sentido a lo que estoy leyendo. Por eso les traigo, para poder iniciar con estas reflexiones, estos dos videos que quiero que veamos. Para mí, digamos, este primer video
muestra cómo funciona en términos generales la labor interpretativa, digamos, de manera muy didáctica. Por favor, prestémosle atención. ¡Chanfle! ¿Usted compró esta pelota? ¿Sí? Lo estafaron. ¿Por qué? Se la dieron agujerada. Sí, Ceras. Estos hoyitos son para meter los dedos para poder... Bueno, digo, ¿que tú nunca has visto jugar boliche? No. Mira, voy a explicarte, voy a tratar de explicarte a ver si logras comprender algo. En primer lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Si lo ven cómo funciona, digamos, quien interpreta tiene que apelar a lo que sabe para poder dar sentido a lo que observa. Hay un filósofo, creo que era alemán, que decía que el tamaño del mundo es igual al tamaño de mi lenguaje. O sea, yo solamente conozco aquello que tiene un concepto dentro del lenguaje que yo utilizo. Y hay un ejemplo muy bonito que utilizan algunos autores para explicar este fenómeno, y es que si tomáramos una máquina del tiempo para llevar desde el futuro hacia un tiempo antiguo algún tipo de aparato tecnológico y le pidiésemos a los habitantes de ese lugar que intentaran describirnos lo que están viendo, para ellos sería muy complejo hacerlo en nuestros términos, porque el lenguaje de ellos aún no conocen las palabras que identifican ese aparato electrónico, siendo que este no existe en su realidad. Pero esto no significa que cognitivamente puedan apelar a los presaberes que tienen adquiridos para intentar explicar lo que están viendo. O sea, si yo miro al cielo en este momento y veo un aparato que cruza el horizonte, cuyas características no se parecen, por ejemplo, a las de un cohete o a las de un avión o a las de un ave, entonces mi cerebro va a intentar ponerle un nombre a eso que estoy viendo. Y tal vez no sepa lo que estoy viendo, pero voy a intentar explicar eso que estoy viendo. Así funciona la interpretación. El problema en el ámbito jurídico es que no se deja al intérprete que él discrecionalmente le ponga el nombre a aquello que observa, sino que debe adecuar dentro del ordenamiento jurídico, buscar, elaborar, construir una explicación que sea válida desde lo jurídico para explicar el fenómeno que observa. Y esto es, digamos, el gran esfuerzo que debe hacer todo aquel que tenga como propósito funcional interpretar la norma. Por eso no se trata de que la norma diga lo que a mí me convenga que diga o lo que yo crea o supone que la norma dice, sino que debo, en los mismos términos normativos, dentro del alcance del sentido que el legislador le ha dado a la norma, debo intentar explicar el fenómeno que observo. Para comprender esto, por ejemplo, el ejemplo del Chavo es fantástico, porque él nunca en la vida ha jugado bolos,
él no sabe de qué se trata la pelota que está viendo. Inclusive le dice a don Ramón que está dañada porque tiene agujeros. Y cuando don Ramón le intenta explicar de qué se trata esto de los bolos, él pues habla de una mesa y él se imagina una mesa, y habla de unos pinos y él se imagina unos pinos, porque esos son los conceptos que su experiencia sensible le ha dado para comprender la realidad en la que se encuentra. Pero en el campo jurídico, si se tratara de la interpretación de una norma, no es que yo me imagine los derechos humanos como yo creo que son los derechos humanos o lo que deberían ser, ¿cierto? O cómo funcionan los términos en un proceso, por ejemplo, de acuerdo a cómo yo creo que van a ser, sino como objetivamente se encuentran regulados y qué es lo que al respecto se ha establecido. Por eso la jurisprudencia tiene un valor no de fuente formal, no lo es, recuerden el artículo 230, sino como un criterio auxiliar que ayuda, que guía y que orienta la labor interpretativa. Esto es algo, digamos, fundamental de entender el medio de lo que ustedes estudian. Pero permítanme, les comparto otro ejemplo que tengo aquí sobre cómo, a pesar de ser sujetos que hablan y que se expresan bajo un mismo idioma, también podemos, digamos, aunque nos estemos comunicando a través del mismo idioma, también podemos confundirnos frente al sentido de lo que se nos explica. Prestemos atención a este video, por favor. Espérenme que tengo aquí. Aquí está. ¿Es este? Sí, este es. Espere, tenemos. Espérenme que tengo un problema técnico. ¿Ustedes me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Ok, regale el momento que hay un problema aquí con el video. Hoy en la tarde lo revisé para ver que no tenía problema y justo la ley de Murphy, ¿no? Pero es un problema de compatibilidad entre la página y Teams. Ahora me voy a reiniciar esto aquí a ver si podemos apreciar el ejemplo. No, chaval. Lo que pasa es que soy... Bueno. Voy a intentar nuevamente compartir. Y si no corre, lo que pasa es que hasta ahora, pues, la gente está llegando ya a la casa, el ancho de banda se reduce. Digamos, generalmente hablo a esta hora el tráfico de internet es mucho más pesado y ralentiza un poco estos procesos. Voy a intentar hacerlo nuevamente. Si se queda, pues entonces les mando el link por el chat para que cada uno lo revise desde su dispositivo. Voy a intentar nuevamente compartir. Espero que esta vez sí se pueda. Muy bien. Ahí está un formidable ejemplo de cómo, aunque hablamos el mismo idioma, a veces la comunicación, al depender de la interpretación del receptor del mensaje, pues pueden llegarse a generar unas desviaciones o confusiones que hacen que
el sentido de aquello de lo que estamos diciendo no sea fácil de percibir. Es genial. Digamos, el Chavo del Ocho es un gran ejemplo de estas situaciones en las que los malos entendidos generan tensiones. Digamos, él, digamos, desde su función de comediante, digamos, son graciosas, pero que llevados a una realidad en la que nos vemos abocados a la resolución de problemas, pues dejan de serlo como tal. Entonces, una palabra, digamos, esto es importante porque nos permite percibir cómo una palabra puede tener múltiples significados. Entonces, él preguntaba por la B, pero lavar, de lavar ropa, por ejemplo, o la B de qué ve, de aquello que observa, pues generó toda esta confusión que permite ejemplarizar cómo es importante que todos los que participan del diálogo, de la acción comunicativa, estén sintonizados frente al objeto de la acción comunicativa. Entonces, lo primero que uno tiene que entender para comprender la labor interpretativa es que el propósito del legislador, aquello que él buscaba generar con una norma, va a determinar el sentido que me va a servir a mí como intérprete de esa norma para modular de su lenguaje abstracto aquella regla concreta que me va a permitir aplicarla para la resolución de un problema. Entonces, cuando hablamos del sentido como la primera función de quien interpreta, o sea, de encontrar el sentido a aquello que intenta explicar mediante la interpretación, decimos que es una capacidad de darle a una idea coherencia y funcionalidad. O sea, aquello que yo entienda o aquello que yo busque comunicar tiene que ser exactamente lo mismo que usted comprenda a la hora de que me interpreta. Y aquí hay muchos ejemplos, digamos, en el campo jurídico en los que podemos ver cómo la falta de sentido unificado sobre una regla en particular puede generar una confusión de la que derive una controversia. A mí me gusta mucho el ejemplo de la prohibición de ingresar sin el uso de casco a un socavón de una mina. Entonces, en la entrada de una mina está un letrero que prohíbe a los mineros ingresar a ella sin un casco. Entonces, uno de los mineros utiliza, por ejemplo, un casco de moto. Y por estar dentro de la mina utilizando un casco de moto, pues es sancionado por incumplir la regla. ¿Qué pasaba allí? Que de la perspectiva del destinatario de la orden, de la prohibición, el minero, casco es un término genérico dentro del cual caben muchas categorías o formas de casco. Y bajo ese sentido, utilizar un casco de motocicleta permitiese que él cumpliera la norma. O sea, efectivamente estaba dentro de la mina usando o portando un casco. Cuando se le impone la sanción, se hace porque la está incumpliendo y es algo que racionalmente él no comprende, siendo de que efectivamente tiene un casco puesto. Entonces, aquí el problema muestra cómo es la forma en la que la orden se imparte la que genera una confusión en aquel que la debe cumplir.
Entonces, la norma tiene esos vicios. Y es que partiendo del hecho de que todos somos o tenemos como lengua materna el castellano, pues utiliza el sentido de las palabras que el castellano les otorga. Entonces, un casco significa para mí lo mismo que puede significar para usted. Pero que no es el propósito de esa norma que usted utilice cualquier tipo de casco, sino un casco que tiene como fin proteger su integridad en razón de los riesgos asociados a la labor minera. Entonces pasa algo que vale la pena analizar. Y es que en el castellano tenemos un problema, bueno, es un problema para nosotros los abogados, y es la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Es cuando una palabra dentro del lenguaje tiene múltiples significados. Y que dependiendo del contexto, esa palabra puede interpretarse válidamente en un sentido u otro. Entonces, ¿cómo se reduce la contingencia en situaciones de polisemia? Pues ahí es donde entra la hermenéutica a intentar mediar en el lenguaje para unificar criterios sobre cuál va a ser el sentido que le vamos a dar una palabra en el contexto de la norma. Entonces, si no fuera una norma la prohibición del ingreso a la mina sin la utilización del casco, la interpretación del minero sería perfectamente válida, siendo que está utilizando en efecto un casco para ingresar a la mina. Pero como la interpretación de la prohibición tiene un contexto regulatorio, o sea, es una regla, es una orden que se le imparte y que debe cumplir tal y como funciona la ley, entonces la significancia de la palabra casco no se satisface simplemente con cualquiera de ellos, sino con uno específico que cumple las finalidades que quería producir aquel que dio la norma. Y ese, digamos, ahí es donde entra a jugar la labor judicial. Ahí es donde el juez, a la hora de abordar y resolver un caso, tiene que establecer el genuino sentido de las palabras para poder procurar la resolución del problema mediante la interpretación de las normas aplicables a esa problemática. Por eso, uno de los buenos temas que se pueden utilizar para hacer monografías jurídicas, por ejemplo, son las famosas antinomias, que son esas situaciones en donde una norma o el sentido de una norma se antepone o contradice el sentido de otra norma. O sea, dos normas dentro de un mismo sistema jurídico entran en contradicción. Eso puede ser un tema que pueda ser susceptible de investigación. Analizar la forma de resolver antinomias de acuerdo a las reglas que se hayan establecido en la jurisprudencia para ese fin. ¿Me explico? Como existen necesarias tensiones que se producen de la aplicación de la ley, porque el trabajo legislativo está muy lejos de ser perfecto, el legislador en ciertas ocasiones ha tenido que, la jurisprudencia en algunas ocasiones ha tenido que definir reglas o criterios para resolver estas antinomias. ¿Qué se hace cuando yo tengo que aplicar a una misma situación dos reglas jurídicas que aparentemente se contradicen una a otra? Y hay todo un cúmulo de información en la jurisprudencia sobre cómo proceder al respecto. Entonces, es, digamos, una primera invitación para aquellos que estén pensando en diseñar un problema jurídico, tal vez en darle una connotación sobre el establecimiento del conjunto de criterios definidos en la jurisprudencia para resolver tal tipo de antinomias. Y ahí puede salir un buen trabajo
cualitativo, teórico, un marco jurídico más o menos decente y unas reflexiones sobre estudios de casos en donde podamos aplicar esas reglas que están definidas en el análisis de estos trabajos para resolver esas contradicciones. Por ejemplo, ahora que entró en vigencia estos regímenes procedimentales que convirtieron en regla general la labor tecnológica, o mejor, la mediación tecnológica judicial. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, un ciudadano, a mí me obligan a hacer una notificación judicial, pero, por ejemplo, no hay una tecnología que permita por lo menos a la población discapacitada acceder a un correo electrónico, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando el que voy a demandar es una persona con unas discapacidades sensoriales que le impiden mediar con la tecnología predominante? ¿O qué pasa cuando el que debe demandar la protección de algún tipo de derecho, pues es una persona con discapacidad? Obvio, en el sistema jurídico hay reglas al respecto. Obvio, en la jurisprudencia hay reglas jurídicas al respecto. El asunto es que hay que hacer el trabajo de análisis y compilación para poder establecerlas en un documento que uno puede llamar monografía sobre tal cosa. Porque es que los problemas que ustedes van a plantear no necesariamente son problemas que no estén ya resueltos. Por lo general ya están resueltos, ya hay norma aplicable a su resolución. Solo que tengo que definir cuáles son las formas adecuadas en las que, de acuerdo a la casuística en particular, esas normas se adecúan para resolver cada caso, y eso lo ha establecido la jurisprudencia. Es fantástico cuando uno encuentra casos inéditos, o sea, que no han sido tratados en la jurisprudencia ni en la doctrina, porque constituyen una especie de novedad o de fenómeno social novedoso. Entonces, allí, entonces ya la labor teórica es mucho más robusta y el trabajo monográfico se vuelve más riguroso y puede generar unos resultados de investigación que aporten mayor significancia a esto que llamamos nosotros el estudio del derecho. No quiere decir, digamos, que hayan trabajos buenos o malos per se, sino que hay trabajos que aportan más o hay trabajos que aportan menos a las realidades jurídicas. Pero es digamos, es un buen tema para trabajar y los invito para por lo menos hoy que estamos hablando de estos temas puedan pensar sobre eso. El sentido explica las razones de quien ejecuta una acción, revela su propósito. ¿Por qué lo hace y para qué lo hace? ¿No? O sea, esto del sentido tiene una dificultad, y es que mayormente la connotación, aquello que yo voy a darle, el sentido que yo voy a darle a lo que el otro hace, pues también depende del juicio que yo haga, y el juicio que yo hace pues depende de un conjunto de factores como la experiencia previa, los conocimientos, etcétera, para poder otorgarle sentido a una acción. Es como cuando el meme, ese meme de que personas que nunca te escriben y que de un momento a otro te escriben. Entonces contesta el muchacho y dice, no te voy a comprar postres, y te bloquea. Digamos, estoy dándole el sentido interpretativo a lo que está haciendo como un acto en el que tal vez me busca porque necesita algo de mí. Entonces prejuzgo y saco una conclusión de ese evento para deducir qué es lo que intenta hacer esa persona. Entonces, ¿han visto ese meme, no? Entonces, donde te escribe, hola, perdido. Entonces, el meme dice, cuando se acerca la época navideña y no tiene los estrenos, entonces, hola, perdido. Entonces, bloqueada o bloqueado, ¿cierto? Entonces, siempre interpretamos, o sea, le damos sentido a los actos de las personas a partir de un prejuicio nuestro que se basa en la experiencia previa.
Si esa persona nunca me escribe, si esa persona nunca habla conmigo y de un momento a otro se interesa en mí, eso termina siendo una situación novedosa que yo podría interpretar de muchas maneras. Y esa interpretación se basa básicamente en yo intentar dándole sentido al propósito que motiva a esa persona a escribirme. Entonces, en el derecho, ¿cómo funciona? Nosotros intentamos entender por qué las personas hacen lo que hacen. Por qué las personas actúan de determinadas maneras. ¿Por qué alguien hizo lo que hizo? ¿Por qué no cumplió el contrato? ¿Por qué atropelló a la persona? ¿Sí? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué pasaba en ese momento cuando ocurrió lo que ocurrió? Entonces, aquí vemos cómo que no basta simplemente, digamos, saber de normas para interpretar la norma. Además de los conocimientos específicos que tengo sobre la norma, los antecedentes, por ejemplo, de una persona sirven para intentar explicar la conducta. Miren que en derecho penal un medio de prueba son precisamente lo que llaman los prontuarios. Entonces, el tratamiento que va a recibir alguien que nunca ha delinquido, que no tiene antecedentes penales, es absolutamente diferencial frente a alguien que sí los tiene. Entonces, ¿qué nivel de credibilidad, por ejemplo, podríamos darle a la declaración de alguien que ha estado múltiples veces capturado por hurto cuando intenta explicar que lo cogieron robando porque, no sé, estaba en un estado de necesidad, que puede ser cierto, pero que a la hora de darle credibilidad a lo que me está diciendo, basado en la experiencia previa que tenemos de ese sujeto, pues digamos, no hay coherencia. Y al no haber coherencia, no tiene sentido lo que está diciendo. Entonces, ¿qué estabas haciendo allí? No, yo pues pasaba por ese lugar, ¿cierto? El profesor Girafales diciéndole a la señora Florinda que él pasaba por ahí y se preguntaba si tal vez tenía café. Ese era el pretexto en la que él se basaba para poder explicar por qué iba a la vecindad, a qué iba a la vecindad, ¿cierto? Y la vida humana gira en torno a eso, a los prejuicios, a intentar suponer, comprender, entender por qué el otro hace lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace. En un contexto judicial, sus actos o sus ejecutorias del pasado sirven para explicar lo que hace. Entonces, si ya tiene antecedentes por hurto, muy probablemente sea una persona que sus intereses no sean otros más que robar, por ejemplo. Entonces, no solamente son las palabras del discurso las que le dan sentido a la interpretación, sino que los contextos en los que ese discurso se dan vienen a dar sentido también. Vienen a explicarnos también de qué se trata eso. En el proceso de formación de las leyes, en el proceso de confección de las leyes, hay un momento en donde el ponente tiene que redactar una exposición de motivos. O sea, todo proyecto de ley, antes de ser llevado a las plenarias para sus correspondientes debates, debe entregarse a la plenaria con una exposición de motivos. No debo simplemente entregar el texto de la norma, sino que debo además entregar junto con el texto del proyecto unas explicaciones que les va a servir a los legisladores comprender de qué se trata ese proyecto. Y en esa exposición de motivos está mayormente la expresión del sentido de la norma, o sea, el propósito que al legislador motivó para poder publicar la norma. Por eso se hablan de los famosos micos. Un mico es una incongruencia temática de una norma. Me explico. Todas las leyes tienen que tener algo que la jurisprudencia ha llamado la coherencia interna. O sea, si la norma tiene 10, 20, 100 artículos,
todos sus artículos tienen que servir o aportar a la causa que motiva la proyección de la norma. Entonces, si la norma es, por ejemplo, para la creación, no sé, vamos a combatir la pobreza. Artículo 1, el Estado colombiano combatirá la pobreza. Artículo 2, se creará una institución. Número 3, se destinarán recursos. Número 4, todos los congresistas que hayan sido condenados antes de esta norma por malversación quedarán en libertad. Entonces uno dice, un momento, ese artículo no tiene que ver con el objeto de la norma. Está por fuera de la órbita de la exposición de motivos de esa norma. Y en ese sentido, es un mico, es un adefesio, es algo extraño que no puede estar ahí. Y si se aprueba la norma, estando esa norma ahí, pues se violan unos criterios procedimentales que facultan a los ciudadanos, dependiendo del tipo de ley que sea, a ejercer las acciones de control de constitucionalidad de las normas. Y muchas de las normas de este país han caído en la Corte Constitucional en vicios de procedimiento porque se han incluido en sus textos reglamentaciones que no guardan coherencia lógica, o sea, coherencia interna, con los propósitos del proyecto de ley. Se vio mucho, por ejemplo, cuando en el estado de emergencia social y económico en la pandemia, recuerden que el presidente asume funciones legislativas y comienza a gobernar a través de decretos ley. Y perdón, y muchos de los decretos que se emitieron bajo el entendido de que estábamos en una emergencia económica derivada de una pandemia, o sea que toda la acción del Estado tenía que dirigirse a la protección de los ciudadanos, tomando medidas sanitarias, etcétera, 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 terminaron siendo declaradas inconstitucionales porque no obedecían a esos propósitos. O sea, no tenían nada que ver con la pandemia, no tenían nada que ver, por ejemplo, con el plan de vacunación, no tenían nada que ver con las razones que motivó al Estado a declarar la emergencia social y económica. Entonces, así funciona. Entonces, toda norma tiene una exposición de motivos que sirve al intérprete para explicar, entender aquello que buscaba el legislador resolver cuando la norma fue creada. Y en ese sentido, allí están depositados los intereses del legislador, que no son otra cosa que las condiciones del sentido que le dan un objeto, una razón de ser, una coherencia a la norma que se va a aplicar. Entonces, otro problema que podría abordarse para estudiar tiene que ver con eso, con el principio de coherencia interna. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, sobre cuándo se violan cuándo se genera inconstitucionalidad por vicios de procedimiento de una norma derivada de la violación del principio de unidad de criterios, de unidad de materias legislativo? Ahí hay otro problema, o sea, hay una tensión permanente entre el legislador y el juez. O sea, de acuerdo al sistema de pesos y contrapesos de nuestro Estado, la Corte Constitucional es una especie de órgano protector de la Constitución, de su texto, de su sentido, de defender que los ideales de ese proyecto político que están consignados en la Constitución de 1991 no se quebranten, no se vulneren o se desconozcan por el legislador. Entonces, cada vez que la Corte revisa la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de una norma, no lo hace simplemente bajo el matiz de encontrar si hay o no contradicción entre la norma y la Constitución, que es una forma de inconstitucionalidad, obviamente, pero que no todas las inconstitucionalidades derivan de esta contradicción, sino que también hay inconstitucionalidades sobrevenidas, por ejemplo, de violación a principios que ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia,
para efectos de validar, o sea, de constitucionalizar o de declarar que una norma es exequible. Entonces se habla del principio de unidad de materias, por ejemplo. Se habla del principio de coherencia interna, por ejemplo, que son más o menos un conjunto de principios que debe tener en cuenta el legislador para efectos de realizar su labor legislativa, pero que a su vez son insumos que le permiten al intérprete comprender el alcance y el sentido que tiene la norma en un contexto determinado. Esto es fantástico y podría también servir como una problemática que se aborde para investigar. Finalmente, en la comunicación, el sentido de las palabras está determinado por su significado, o sea, concepto y connotación. Las palabras no solamente significan, o sea, tienen un concepto propio que se les ha asignado de acuerdo a las reglas del lenguaje. Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, van a encontrar, digamos que las 300.000 más o menos palabras que tiene el lenguaje castellano tienen definido un concepto propio. O sea que le dan sentido a lo que estoy diciendo. Pero el problema aquí es que las palabras también tienen connotación. Y la connotación, el problema con la connotación es que obedece a aspectos culturales que escapan de la órbita de la regulación que hace de la gramática, por ejemplo, la Real Academia Española, o escapan, por ejemplo, del alcance o de las intenciones del legislador. ¿Por qué? Porque culturalmente nosotros hemos apropiado para ciertas palabras una connotación que puede coincidir o no con su concepto, pero que dicho en determinados contextos o escenarios culturalmente aceptados, pues la gente termina por reconocerlo. Voy a poner un ejemplo tonto. Es muy común en el argot hablar de reaccionar con una expresión. Los muchachos dicen pólvora, o me siento melo, o estoy caucho, ¿sí? Entonces, si usted se va a la Real Academia Española, se va al diccionario, ¿qué significa pólvora? ¿Qué significa caucho? ¿O qué significa estar melo? Pues, digamos, no va a coincidir aquello que está allí consignado con el sentido que le estoy dando, con la connotación que le estoy dando a la expresión. ¿Qué significa estar caucho? Estar atento, estar en la juega, por ejemplo. Estoy en la juega, estoy pim pam. ¿Qué pasó, menor? Dicen los muchachos ahora. O sea, y que si uno intenta descifrar el sentido siguiendo el genuino concepto que la lengua le ha dado a la palabra, pues tal vez no comprenda a qué se están refiriendo. Pero que culturalmente se han apropiado para darle una connotación. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí este ejemplo. Digamos, es un ejemplo medio tonto. Pude haberme esforzado más, pero bueno, fue lo que se me ocurrió. El azul es un color, ¿cierto? Es un tono o un color. Vea, ya ahí por lo menos ya empezamos a discrepar. Un tono es igual a un color. ¿Tienen los colores tonos o son tonos los colores? Aquí traigo dos ejemplos. Un ejemplo, perdón. Utilizo la palabra azul. Está coloreada de rojo, a propósito. Azul, coloreada de rojo. Entonces vemos aquí un fragmento de una canción en donde el autor dice que el gato está triste y azul. Dice, espere. Entonces, si nos vamos al ejemplo del Chavo, al primer ejemplo, el de los bolos, y decimos el gato está triste y azul, pues yo qué me voy a imaginar, pues un gato color azul. Pero si lo imagino literalmente, tal vez no sea el sentido que el compositor quería darle a la letra de su canción. ¿A qué se estaba refiriendo? No al color, sino a un estado de ánimo. ¿Sí ven? La connotación que el autor le dio a la letra de su canción discrepa
con el significado, el concepto de la palabra azul. ¿Ves? Ese es el valor de la hermenéutica. Porque para la hermenéutica, las palabras no solamente tienen un significado, sino que además del significado, las palabras tienen connotación. A veces significado y connotación se confunden y permiten que el discurso sea tan claro que pueda interpretarse unánimemente por todos aquellos que estamos leyéndolo o escuchándolo. Todos entendimos lo mismo, todos vimos lo mismo. Todos, a pesar de nuestras circunstancias, entendimos lo mismo. O sea, el valor, hay una unidad de criterios alrededor del alcance del sentido interpretativo. Pero cuando no hay unidad de criterios, porque todos sabemos lo que es el azul, pero no sabemos qué significa que un gato esté azul. O lo que signifique para mí que el gato esté azul, puede que coincida o no coincida con los propósitos del intérprete, del compositor de la canción. Puede decir, no sé, el gato estaba azul porque, no sé, se le acabaron las vidas. El gato estaba azul porque vi su silueta de noche mientras iba por el tejado, imagínense. Entonces, se abre un mundo de posibilidades en donde la interpretación va a buscar darle sentido, pero un sentido que sea unánime, un sentido que satisfaga a todos los involucrados en el acto interpretativo. Que cuando yo lea la palabra, entienda lo mismo en el contexto que se me está dando de lo que otra persona entiende. Por eso es importante la ortografía, por ejemplo, por eso es importante los signos de puntuación, por eso son importantes la sintaxis, o sea, la coherencia lógica del discurso. Por eso yo a ustedes los molesto tanto, por lo menos en consultorio jurídico, con las entrevistas. Porque a veces la entrevista que le toman al usuario del consultorio no cuenta la historia bien de lo que les quiere decir el usuario, sino que es la versión interpretada de lo que el usuario les dijo. ¿Han visto ese fenómeno que llaman el teléfono roto? Ese juego donde en una fila de personas se van diciendo cada uno una frase, pero que no necesariamente el último que la escucha coincide con el primero que la dijo. Entonces, en el derecho pasa eso. En el derecho pasa eso. Pasa, por ejemplo, yo recuerdo, los medios de comunicación juegan aquí un papel muy importante. Yo recuerdo hace algunos años cuando decía algo así como que que no, era una noticia sobre las causales de divorcio. Entonces, aunque Colombia es uno de los países del mundo que per cápita tiene más abogados que cualquier otro país del mundo, somos muchos abogados. Entonces, los que más o menos entendemos la norma y nos dice el maltrato puede ser una causal de divorcio. Entonces tú estás en el 2019, la noticia dice, pero eso ya está en la norma. ¿Qué es la novedad? Entonces, todo el que está escuchando la noticia y que desconoce el contexto normativo dice, ay, ¿cómo así? O sea que si mi marido me daba en la jeta, yo no podía pedir el divorcio. En realidad, lo que hizo la Corte fue darle a una situación de violencia intrafamiliar una connotación dentro de una causal, use una adecuación interpretativa. Pero los medios de comunicación a esa labor jurisprudencial le dieron una connotación totalmente diferente, dándole a entender a la población de que la violencia intrafamiliar ahora era una causal, como si antes no lo hubiera sido, ¿cierto? Que aunque expresamente no esté como una causal, ya se habla de los maltratamientos de obra, no dice violencia intrafamiliar, pero dice maltratamientos de obra. Lo que dijo la Corte es que ese maltratamiento de obra significa violencia intrafamiliar, que no importa si vienen del lado femenino o si vienen del lado masculino, son igualmente reprochables y sirven para la víctima una causal para solicitar ante el juez su inmediato divorcio. Pero la connotación que el medio de comunicación le dio a la noticia dio a entender a la población de que en Colombia la violencia intrafamiliar no era una causal para divorciarse.
Varió el sentido de lo que estaba basado en una interpretación un poco sensacionalista, amarillista, para generar tráfico en sus redes, para generar polémica, likes, dislikes y todo esto, y termina desvirtuando la norma. Otro ejemplo lo vemos aquí en la columna al lado, donde este cantante dice que la mirada en el retrovisor, tú con el vestido azul, tú llorando en el andén. Aquí significado y connotación coinciden, porque él está utilizando la palabra azul para describir el color de una prenda de vestir. O sea, está utilizando azul como un color, no como un sentimiento, como lo vimos en el otro ejemplo. ¿Sí ven? Eso es importante tenerlo de presente. Eso es importante saberlo. Interpretar la norma no basta simplemente con leer la norma. Además de la norma, hay que leer sus antecedentes, su exposición de motivos. Y si hay jurisprudencia que se haya emitido sobre esa norma en particular, pues te van a servir como horizonte para guiar tu labor interpretativa. Esto es fundamental, porque es que a veces suponemos que interpretar es simplemente leer la norma y explicar con nuestras palabras lo que la norma dice. No, señores, eso no es interpretar. Eso será interpretar, no sé, para quienes no estudien derecho. ¿Es que lo voy a explicar con mis propias palabras? No, porque el derecho tiene sus propias formas, su propio sentido, sus propias connotaciones. Y cuando nosotros vamos a explicar el sentido de la norma, no tenemos que hacerlo con nuestras propias palabras, lo tenemos que hacer con el sentido que el legislador, la jurisprudencia y la doctrina le han dado a las palabras de la norma. ¿Sí ven? No es simplemente, es que eso fue lo que yo entendí. No estás interpretando, simplemente le estás dando connotación desde tu perspectiva a lo que estás leyendo. Entonces, interpretar es conjurar el concepto de la palabra que está en la norma, de las palabras que están en la norma y que componen un discurso legal, más la connotación jurídica de esas palabras. No es la connotación cultural de las palabras. No es la connotación subjetiva y personal de esas palabras. Es la connotación que la exposición de motivos, la jurisprudencia o la doctrina le han dado a ese discurso para poder entender qué era lo que se proponía el legislador cuando elaboró o cuando debatió y aprobó ese proyecto de ley y lo convirtió en obligatorio para todos. Entonces, interpretar no es decir lo que yo suponga o hablar en mis palabras de lo que yo crea o de lo que yo entienda, no. No, porque el derecho es lenguaje y es un lenguaje técnico con sus propios sentidos, con sus propios conceptos. Y eso no es algo que nosotros nos estemos inventando, es algo que hace parte de la cultura jurídica. Y como abogados estamos obligados a participar de la construcción de esa cultura de lo jurídico. Eso es bien importante entenderlo. Digamos, a mí me parece fundamental, pero a veces pasa desapercibido porque le dicen hermenéutica, interpretar. Bueno, ¿y qué es interpretar? No, interpretar es explicar lo que dice la ley. Ajá, interpretar cómo. Explicar cómo. Ahora, si a eso le sumas además que la forma en la que los abogados ofrecemos explicaciones tienen también su propia técnica, ¿no? Recuerden que nosotros argumentamos. Y argumentar tampoco es una labor en la que yo explique con mis palabras lo que yo entendí. Argumentar es todo un ejercicio racional de brindar explicaciones, justificaciones, causas a los fenómenos que yo intento explicar. Eso es bien importante, porque es que nosotros creemos
que la verdad es una pretensión del derecho y no es así. O sea, el derecho no busca la verdad. Eso tal vez una pretensión de la filosofía. El derecho lo que busca es los hechos. Construir unos hechos basados en unos medios probatorios para establecer o intentar establecer qué fue lo que pasó. Por eso, desde los tiempos romanos decían los juristas, dame los hechos y te daré el derecho. Estoy diciendo, dame los hechos y te doy la verdad. No, eso es un constructo que nosotros, digamos, imagínense si esa fuera la pretensión del derecho, o sea, estaríamos perdidos. Y a veces creemos que somos portadores de la verdad. No, en realidad nosotros lo que hacemos es explicar fenómenos a través de argumentos. Pero la explicación que damos a esos fenómenos no es casual. Es una interpretación que se basa en un conjunto de saberes que comprenden una cultura de lo jurídico. Por eso, por ejemplo, esto a veces es chocante esto. Digamos, a uno se le tiene que notar cuando estudia derecho, así como cuando a uno se le tiene que notar cuando estudia medicina, así como cuando a uno le tiene que notar que estudia ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted entra a un despacho de abogados y el que te atiende te dice, cuénteme menor, ¿qué fue lo que le pasó? Uy, áspero, bomba, sonaron. Te dice, este tipo no sabe. Puede que sea una lumbrera, pero las formas en las que se expresa denota, con notación sentido, que tal vez no es idóneo para lo que yo estoy buscando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos subjetivos, somos seres que todo el tiempo estamos emitiendo juicios de valor frente a los fenómenos que observamos. Y esos juicios de valor no son aleatorios, o sea, no son que es que yo supongo, yo creo, no, que tiene todo un conjunto de saberes, cosmovisiones, intereses que lo gobiernan. Y a partir de ellos usted emite juicios de valor. El mundo es del tamaño de su lenguaje. Entre más grande sea su lenguaje, su mundo es más grande. Mientras menor sea su lenguaje, pues su mundo es más reducido, es más pequeño. Tiene menos posibilidades de explicar lo que está viendo o tal vez le va a costar más trabajo hacerlo, que es lo que uno ha percibido, digamos, tradicionalmente en las aulas de clase. Que a los estudiantes les cuesta un poco más, un poco menos darse a entender. Tal vez porque carecen de lenguaje, carecen de sustancia. Claro, no leen. Y el problema es que, digamos, si uno no cultiva el lenguaje, pues termina, como decía Vargas Llosa, si así escriben es porque así piensan y si así piensan es porque son monos. Y no lo digo de mal, esto no es de ninguna forma una, digamos, no estoy siendo grosero ni despectivo, es más bien una reflexión o un llamado de atención para poder cultivar saberes que son indispensables en el quehacer del abogado. Un abogado debería ser un gran lector, debería serlo. Un abogado debería facilitársele mucho la expresión mediante la escritura, por ejemplo. Ser una buena pluma, como dicen los escritores. Debería conocer los adjetivos, la conjugación de los verbos, los signos de puntuación. Pero no porque sea una clase de la universidad, porque dice, el estudiante dice, es que en la universidad a mí no me enseñan eso, no, es que eso es básica, eso es educación primaria. Ahí es donde hay grandes falencias que nos tocan lidiar con ellas. El llamado a la atención gira en torno a qué. Uno, aquí lo bonito es, como decía el Chavo, a mí me gusta mucho el Chavo. Hay un capítulo donde le dicen, usted es un muerto del hambre, y él dice, Chavo, sí, pero a mí se me quita comiendo. Entonces, tal vez, si somos personas a los que nos cueste la comunicación escrita o verbal, o ofrecer explicaciones argumentativas sobre los fenómenos jurídicos, o no lo hacemos con suficiente solvencia, pues sería bueno darse cuenta de esa falencia y comenzar a nutrirla, a nutrir el léxico, hablar, a poderse expresar. Y eso ni siquiera es un acto académico, eso es más bien un acto como de amor propio, de superación personal. Lo digo en serio. Eso da
da distinción, eso distingue. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo a partir de una serie de situaciones que están más relacionados con los aspectos culturales, terminamos designándole a los fenómenos palabras para denominarlos. Ahí vemos un ejemplo claro de cómo una palabra con un concepto definido en la gramática española termina culturalmente siendo apropiado por las personas para designar o referirse a otro tipo de objetos que son diferentes. Entonces, una corona puede ser una cerveza. Una corona es eso que llevan los reyes para identificar su autoridad. Una corona es un virus y una corona también puede ser un dispositivo odontológico de ortodoncia para algún tipo de tratamiento. Entonces, miren eso. Entonces, ¿qué aporta la hermenéutica en esto? Es intentar unificar criterios alrededor de la connotación que le damos a las palabras, no del significado, porque el significado lo proporciona quienes regulan el lenguaje, que en el caso de nosotros es la Real Academia Española, sino que la hermenéutica lo que busca es que la connotación, que ya es un asunto cultural del contexto, mediar en el lenguaje para poder unificar los criterios. Y cuando yo diga corona en un contexto X, todos supongan o sepan claramente que estoy hablando, ¿no? Y no nos pase como el Chavo, que cuando don Ramón dijo pinos, pues imaginó árboles, ¿cierto? Porque él lo imaginó en un contexto en los que él desconocía el juego de los bolos o el argot que se utiliza para denominar a los postes esos de madera que se utilizan para establecer la puntuación, de derribarlos con la bola. Entonces, muchachos, la comprensión de un texto es un acto interactivo. Autor comunica unas ideas al lector, este las interpreta y de esa interacción, digamos, surge el sentido que se le dan a las palabras. Pero ese sentido obedece básicamente a un conjunto de presaberes que posee el intérprete. O sea, nadie en el mundo, voy a utilizar una palabra fuerte, suena un poco fuerte, pero nadie en el mundo, por muy ignorante que sea, es absolutamente ignorante. O sea, no hay nadie que desconozca absolutamente las cuestiones del mundo. O sea, hasta la persona más ignorante del mundo tiene la capacidad cognitiva de dar sentido a lo que se le está explicando. Obviamente, cuando la persona es, digamos, carece de formación, no es lo mismo tratar de explicarle tecnología, por ejemplo, cuestiones tecnológicas a una persona de 80 años que explicarle cuestiones tecnológicas a un joven de 12 años. Porque para el joven de 12 años su vivencia, sus presaberes están más relacionados con la mediación tecnológica. Mientras que para una persona de 80 años, de una generación totalmente diferente, le va a costar mucho más el trabajo. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que tenga una natural resistencia a los procesos de cambio, pues se va a hacer muy complejo poderle explicar el alcance de la mediación tecnológica. Lo vivimos en la pandemia. Hay personas, yo por lo menos tengo un caso, yo soy abogado litigante y recuerdo que a mí me fijaron una fecha en medio de la pandemia una vez el gobierno promulgó el decreto 806. Mi cliente era un señor mayor de unos 72 años más o menos y yo le explicaba a él por teléfono, recuerden que estábamos confinados, yo le decía, tienes que conectarte, necesito que hables con un hijo, alguien que te pueda orientar. Y él me decía, no, yo no quiero, me siento mal, me estresa. No, no puedo, no quiero.
Y yo le decía al juzgado, no quiere, no puede. Se le dificulta la mediación tecnológica. El juzgado me dice, me regaña y me dice, asegúrese de que comparezca. No, eso no es mi trabajo. Mientras que hay personas que usted les manda el link, se conectan, saben abrir cámara, apagar micrófono, saben compartir información, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que no lo saben hacer. Entonces, para poder dotar del sentido, o digamos para tener una mejor orientación frente a la creación del sentido de las palabras, pues sí juegan un papel muy importante los conocimientos o presaberes que sobre el mundo tiene esa persona. Es como, por ejemplo, cuando un científico muy famoso intenta explicarle a alguien alguna teoría, por ejemplo, alguien hablándome de la física cuántica. Va a tener que apelar a su gran capacidad discursiva para hacerme comprender algo que tal vez él maneje muy bien. ¿Cierto? Pero él no va a empezar totalmente de cero, porque cuando él me empieza a hablar de la física cuántica, pues hay algo que tal vez yo he escuchado, tal vez yo he leído sobre eso, ve, me interesa, cuéntame más. Puede que le entienda, puede que no le entienda, o puede que yo comprenda algo totalmente diferente a lo que él me intente explicar. Y de eso depende mucho los presaberes que tenemos adquiridos desde antes de que el discurso se dé. Es que nadie llega a la norma siendo un completo ignorante de la norma. Hay un principio dogmático que dice que la ignorancia de la norma no te exime. Digamos, eso no es del todo cierto. Pero sí marca, por ejemplo, un talante del legislador de advertir que hay un deber social de enterarse de cuáles son las normas que rigen su conducta dentro de una sociedad determinada. Ah, sí, yo escuché algo en el noticiero, yo leí algo en las redes sociales, sí, algo me contaron por allí. O sea, siempre hay un presaber que, digamos, es un insumo previo que se activa cuando empieza el trabajo interpretativo, o sea, empezar por dotar de sentido el discurso que estoy leyendo. Las experiencias que adquirí a lo largo de mi vida, o sea, todo lo que hacemos, nosotros vamos recopilando información a lo largo de nuestra vida. A lo largo de ella y la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno nos van enseñando un poco de cosas que nos sirven como insumo previo para poder interpretar anticipadamente, por lo menos estas relaciones de cercanías que son muy fuertes. Yo llevo, digamos, con el ejemplo de mi mamá, por ejemplo. Las mamás logran desarrollar un lenguaje que uno puede interpretar solo analizándoles la actitud corporal. Uno sabe si están molestas, uno sabe si están enojadas, no han dicho nada, están sentadas con los brazos cruzados, moviendo la pierna. Entonces uno dice, miércoles, está brava, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi experiencia previa al interactuar con esta persona, con ese suceso, me ha llevado a entender que ciertos rasgos característicos, ¿cierto?, del discurso, de su conducta, me inducen a mí a pensar o a creer, digamos, aquí estoy dando sentido, a que probablemente está incómoda, a que tal vez se sienta molesta, a que tal vez esté frustrada. Lo mismo ocurre cuando hago la labor interpretativa. Previamente he leído sobre las leyes, he leído jurisprudencia, he leído normas, he llevado procesos que me dan a mí unas experiencias previas a través de las cuales medio lo que me está pasando para intentar darle un sentido, o sea, para explicar lo que está ocurriendo. Asimismo, los conocimientos que tenemos sobre ciertas materias orientan la interpretación. No es lo mismo la interpretación que un abogado le da a una norma que la interpretación que un ingeniero o un médico le puedan dar a una norma. Porque ese es nuestro quehacer. En eso se basó nuestra educación, nuestro entrenamiento está formado para eso. Y finalmente, la visión que tenemos del mundo. Digamos, todos estos prejuicios con connotaciones morales para tratar de explicar los fenómenos, digamos, a que a veces terminan
siendo inclusive los que terminan por darle sentido. Voy a poner un ejemplo tontísimo. Ahora que las mujeres reclaman con justa causa por la reivindicación de sus derechos, por ejemplo, salían a reducir estas discusiones sobre que si la violaron es porque hizo algo para que la violaran, ¿sí? O sea, ahí hay un prejuicio que utilizan ciertas personas para explicar ciertos fenómenos sociales, o sea, la connotación que da el fenómeno que observa, el sentido que le está dando al suceso que analiza, se basa en su propio prejuicio, en la manera en la que moralmente ve el mundo. Ahora, aquí hay algo que me gusta, cuando hablo de esto hay algo sobre lo que me gusta reflexionar. Ojo, que yo comprenda las razones por las que una persona dice lo que dice, no significa que yo esté de acuerdo con ella. Esto es importante. Comprender las razones del otro no significa estar de acuerdo con el otro. Yo puedo disentir de alguien, puedo estar totalmente en contra de los postulados o afirmaciones de alguien. Pero yo vengo y yo digo, este man dice esto porque tal vez él piensa esto. Estoy dando una explicación a través de la cual comprendo lo que dice. Pero que yo comprenda lo que diga no significa que esté necesariamente de acuerdo con él. ¿No? Y a veces en este país estamos mucho en esa dicotomía, ¿no? Yo recuerdo en una clase, a mí me tocó un día una clase cuando el señor Andrés Felipe Arias, el exministro, el famoso Uribito, es condenado por el caso de ingreso de agroingreso seguro. Yo estaba en clase y yo digo, la Constitución viola la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le garantiza a todos los países, digamos a todos los ciudadanos de todos los países suscriptores una doble instancia. Dije eso en clase. Expliqué que fue condenado en primera instancia, pero que el modelo de justicia colombiano no garantizaba una segunda instancia, lo que violaba un acuerdo que hace parte del bloque de constitucionalidad. Estoy explicando el fenómeno. Digamos, yo comprendo lo que ocurre y por qué él está reclamando en su momento lo que reclamaba, que le dieran una segunda instancia, porque él sigue afirmando que es inocente. Entonces, pues, él tiene una causa válida para exigir un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hubo personas que interpretaron esa explicación que yo estaba dando al suceso como si yo fuera, digamos, un defensor de las ejecutorias de este señor. No me interesa defenderlo. No me interesa, digamos, hacer una defensa o matricularme ideológicamente en uno de los polos que comprenden la bipolaridad esquizofrénica de este país. No, simplemente estaba explicando lo que estaba ocurriendo. Estaba explicando las razones que él esgrime para sentar su postura. O sea, yo estoy de acuerdo en que necesitaba una segunda instancia, que es un derecho que tiene a tener una segunda instancia. De hecho, la Corte Interamericana dijo, sí señor, le hace falta una segunda instancia y tiene que hacer una reforma legislativa y en este momento a él se le está cursando su segunda instancia. Pero eso no significa que yo apoye, respalde o esté de acuerdo con. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto tiene mucho que ver con el tema del círculo hermenéutico. Cuando yo comprendo algo, es porque me estoy apropiando de eso. O sea, estoy dándole sentido a lo que estoy viendo, observando o leyendo. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con lo que el autor esté diciendo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hubo un gran revuelo en Alemania, cuando una editorial decidió reeditar Minecraft, Mi lucha, el libro de Adolfo Hitler.
La editorial investigó, dijo que esos derechos, digamos, no estaba esa obra protegida por derechos de autor, o sea que se consideraba como de dominio público, y entonces decidió sacar una edición. El libro, una portada era roja, la letra en negro y venía así como que no traía esvásticas porque si hay una norma, digamos, alemana que prohíbe hacer alusiones a estos símbolos nazis. Pero publicó el libro y eso generó un gran revuelo porque mucha gente, digamos, que no había tenido acceso a la obra, intentando tal vez comprender las razones del Holocausto, fueron a comprar el libro. El libro fue un bestseller, o sea, fue un éxito de ventas. Entonces vino todo un revuelo porque, digamos, víctimas del Holocausto decían que eso era propaganda nazi, que eso era hacer apología de toda esta desgracia humana que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y hay un debate, digamos, muy interesante que se dio en los tribunales alemanes sobre la libertad de prensa, sobre la divulgación de la información, sobre el alcance, digamos, de lo que implica el derecho a la verdad como un derecho de las víctimas, por ejemplo. Y ellos decían que era, digamos, era válido que ese documento de connotación histórica circulara libremente sin ningún tipo de restricción, porque a pesar de que ellos estaban en contra de lo que había ocurrido, no podían tapar el sol con un dedo. O sea, el holocausto ocurrió, la violencia nazi acabó con una cuarta parte de la población mundial, entre ellos casi el 80% de la nación judía y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy al libro, por ejemplo, de Hitler y lo leo y él dice por allá algo así como que los medios de producción son dinamizadores de la violencia, por ende, las manos en las que estos medios se utilicen para generar riqueza, Y yo digo, ve, tiene un talante marxista. Estoy aquí diciendo cualquier cosa, no me vayan a molestar conmigo. No me vayan a malinterpretar. Entonces, que yo comprenda las razones que llevaron a Hitler y al nazismo en general, tomarse el poder y hacer lo que hicieron no significa que yo esté de acuerdo con ellos. Que yo comprenda el alcance del fenómeno, digamos, que yo tenga acceso a la obra, que la lea y que en mi proceso interpretativo lo dote de un sentido que me permite a mí comprender y explicar lo que estoy leyendo, no significa que esté de acuerdo con ello. Pasa muy seguido. Muchas de las sentencias de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia tienen valor en la medida de que son emitidas por una autoridad judicial, pero con las que uno no está de acuerdo. ¿Sí ven? Y no estar de acuerdo, o mejor, o comprender las razones que ellos esgrimen no significa que yo esté de acuerdo con ella. Yo entiendo por qué la Corte falla en un sentido X o un sentido Y, pero eso no significa necesariamente que yo esté de acuerdo con ese sentido que ellos le están dando al fallo. Entonces, estar de acuerdo no es igual a comprender. Y comprender el fenómeno es el primer paso para lograr la interpretación. Nadie les dice que estén de acuerdo con el Congreso, o que quieran al Congreso de la República, o que crean que el Congreso de la República está llena de personas probas, respetables, honoríficas, honorables, honradas, no, sino que entiendan que como Congreso, digamos, tienen la labor constitucional de hacer la ley. Yo comprendo eso. Que a mí me parezca que el Congreso es un nido de ratas, bueno, eso no significa que adecuarme o a sujetarme al cumplimiento de la norma, yo deje de pensar lo que estoy pensando de ellos, porque entiendo que no es obligatorio para mí dejar de obedecer la norma, esté o no de acuerdo con quien la hace. ¿Sí ve? Entonces,
El círculo hermenéutico hace alusión a un proceso de construcción de forma de saber. Cuando yo interpreto y brindo explicaciones, estoy creando conocimiento. Y ese conocimiento puede que coincida o no con los intereses primigenios de quien los creó. Mire, por ejemplo, el ejemplo más fantástico para comprender cómo funciona el círculo hermenéutico es la Biblia. La Biblia, digamos, lo llaman las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Están allí una serie de historias y narrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa Biblia estándar, que puede tener muchas versiones y que básicamente hablan del mismo Dios y del mismo profeta, sirven como punto de partida de múltiples religiones. Si es el mismo, si son las mismas escrituras, si es el mismo libro sagrado, ¿por qué hay varias religiones? Porque cada una de ellas se basa en una interpretación, en una adecuación interpretativa del sentido del alcance de su texto. O sea, cada vez que se procesó la información por parte de quien la interpretó, le dio un sentido, creó conocimiento a partir del proceso comprensivo interpretativo que llevó a cabo para que una vez fijado el sentido brindara unas explicaciones y nació una religión. Es el mismo libro, sino que son varias visiones a través del libro lo que desarrolla varios pensamientos que dan lugar a diferentes o diversas religiones. Entonces, esa retroalimentación de conceptos que sirven para crear, diseñar o construir nuevos conceptos es el círculo hermenéutico. Lo que yo concluya del autor no depende del autor, depende de mí. Yo puedo decir, sí, este autor me convence o este autor no me convence. Miren, por ejemplo, lo que ocurre con Maquiavelo. Inclusive en el lenguaje se ha llegado a aceptarle el término maquiavélico para referirse a una persona que hace como estrategia para aprovecharse y sacar ventaja en detrimento de los demás. ¿Cierto? Macabro, maquiavélico, jajaja. Y uno va y estudia el contexto en el que la obra de Maquiavelo, El Príncipe, fue escrita, y el mal que no tenía ninguna intención de construir una especie de guía teórica para los potenciales políticos del futuro. No, él era el instructor, el maestro de un tipo que iba a ser rey de una nación. Y él estando preso por conspiración, él dice, él está preocupado porque su estudiante se va a atrasar en las lecciones y él dice, bueno, a mí me corresponde formarlo, y ya que estoy aquí, pues voy a intentar hacerlo. Entonces él dice, escribe una carta. Dice, mi príncipe, yo creería que usted debería hacer esto, que usted, y comenzarle consejos, y comienza a utilizar metáforas y comienza a utilizar analogías que traídas a las realidades de un mundo diverso, donde las mujeres se han empoderado, donde, digamos, la esclavitud ya no existe, pues terminan siendo chocantes. Por eso terminan interpretando a Maquiavelo como si fuera un tipo naturalmente malo o perverso, que veía la política como un medio para ciertos fines. El fin justifica los medios, ¿cierto? Esa no era la intención de él. No fue que un día él dijo, mira, voy a sentarme a escribir un manual del político perverso, ¿no? No le interesaba. Él, de hecho, estaba hablándole a su discípulo, ya que él estaba muy preocupado porque él, estando en prisión, no tenía acceso a él para poder, digamos, instruirlo, enseñarle. Y además, pues, hey, cuando sea rey no se olvide de mí, yo estoy aquí, hey, te hablo desde la prisión. No se olvide de su maestro, écheme una manito cuando ya se monte allá. Y obviamente ese era el interés de llamar la atención de su pupilo, de su discípulo, de su príncipe. No hubo escribir un manual
para que los políticos de Occidente utilizaran estrategias o maniobras para atornillarse en el poder y domesticar la masa cuando protestase. Entonces, ahí hay un ejemplo de círculo hermenéutico en donde las intenciones, los propósitos, los intereses del autor de la obra discrepan con las interpretaciones, el sentido y la comprensión que se dio de su obra. Hoy se utiliza de una forma totalmente diferente. Lo mismo pasa con el libro este de la guerra de Tetsu, el arte de la guerra de Tetsu. Él era por ahí un samurái y escribió un manual para la guerra samurái. Y ese libro hoy lo utilizan, digamos, las grandes corporaciones para entrenar a sus empresarios. Tetsu no sabía nada del capitalismo, no sabía nada de lo que él estaba preocupado, era porque los samuráis tuvieran un código ético rígido que permitiera luchar con honor y dignidad en el campo de batalla, pero tomaron esos postulados y los convirtieron en una especie de manual corporativo para entrenar ejecutivos de grandes multinacionales. Entonces, allá hay un permanente, allá hay todo un saber, o sea, a veces creemos equivocadamente que ya no hay cosas novedosas en el mundo, que ya todo está inventado y que hemos alcanzado tal vez el máximo nivel de la racionalidad humana, pero lo cierto es que todavía hay muchas cosas que se pueden descifrar, sobre todo a partir de lo que otros han hecho. Digamos, en las monografías, en las tesis de grado, el círculo hermenéutico, ¿cómo se ve? En los antecedentes. Todos ustedes tienen un problema que investigar y lo primero que les van a pedir son los antecedentes del problema. ¿Qué son los antecedentes? Es la recopilación teórica de un conjunto de autores que ya han trabajado previamente el problema que ustedes van a abordar para resolver. Esos son los antecedentes del problema, es cerrar el círculo hermenéutico para empezar a producir saber, para empezar a producir conocimiento a partir de las reflexiones que ustedes van a hacer, de la recopilación de todos esos trabajos para intentar construir unos insumos o unos fundamentos teóricos para resolver sus supuestos cualitativos en sus investigaciones. Entonces, ¿qué hacemos cuando interpretamos? ¿Qué hace el intérprete? Fácil. Descifrar el sentido del texto. Estamos hablando del proceso de comprensión y entendimiento de las ideas que simbólicamente están siendo comunicadas a través del texto. Interpretar es una forma de comunicación antagónica entre quien escribe el texto y quien lo lee. ¿Por qué? Porque quien lo lee, en últimas, es quien le da sentido a lo que está leyendo. Y nosotros en el derecho, darle sentido tiene como fin construir reflexiones para explicar mediante argumentos las ideas y las nociones que tenemos sobre la aplicación de la ley en contextos particulares. Aquí termino yo esta primera intervención. Esto es el primer momento de este módulo. Lo quise hacer así, sin parar, para poder desconectarnos un poco más temprano, porque entiendo la rigurosidad de trabajar un viernes a esta hora. Pero era esto es un abrebocas, simplemente unos temas genéricos que nos van a servir para mañana hacer una mayor intervención frente a los objetivos. Mañana, pues, me dijeron que me conectara a las 7, pero eso no va a pasar. Yo voy a arrancar a las 8 en punto de la mañana. Voy a estar por aquí para empezar con mi disertación. Estas diapositivas yo se las voy a compartir aquí por el Teams, para que las tengan. Esto es para ustedes, esto no es mío. Sobre todo porque aquí, y esto sí se los voy a compartir aquí por el chat, tengo estas jurisprudencias hablan sobre lo que he estado hablando, digamos, sirven como base teórica, insumo de todo lo que he hablado. Si les interesa investigar sobre cómo funciona la interpretación, la hermenéutica, las fuentes del derecho, la analogía, etcétera, los principios generales, etcétera, etcétera. Si sus problemas jurídicos tienen que ver con la labor interpretativa del abogado, del juez,
pues estas sentencias le sirven como marco de referencia para empezar a elaborar los antecedentes de sus monografías. ¿Tiene alguna duda o inquietud, pregunta, reflexión, comentario que hacer? Profe, un comentario ahí pequeñito. Dime. Bueno, quería comentarle que me gustó bastante esta clase y que se nota bastante como esa evolución que ha tenido usted como profesor. Ha habido como una gran mejora en esa forma de explicar y de hacer tanto entretenida como muy informativa la clase. Sin llegar a ser lambón, solo por No, comentarlo. al contrario, Luis, recibo con mucha humildad su comentario. Me alegra porque seguimos trabajando para mejorar. Todo lo que se hace bien se puede hacer mejor. Yo estoy muy lejos de alcanzar el nivel en el que me gustaría estar, pero todos los días intento hacerlo un poquito mejor. A usted gracias por estar ahí atento a lo que se habla. ¿Alguien más? Yo, profesor, creo que el tema que usted hoy ha abordado realmente es importante a la hora de ver este panorama de la materia en general que nosotros estudiamos. Y es interesante bajo el punto de que uno piensa que estos son bobadas, digamos, en el entendimiento de las palabras y del lenguaje que podamos tener unos con otros. Pero puede pasar incluso que en las cosas más simples tengamos diferentes entendimientos de esa palabra o de una oración. Y me parece loco porque mientras estaba viendo esta clase me pasó con mi propia madre. En algo tan simple como el pedir un domicilio y le dije, quiero salsa barbecue, y a la hora de escribirlo, ella lo escribía de la forma larga y yo le decía, escríbalo de la forma normal, con la B, B y la Q. Y me puse a pensar en esto de inmediato, cómo dos personas se ponen a discutir mediante la forma de escribir una palabra de diferentes formas. Y el cómo eso puede llevar incluso a discusiones entre dos personas que no se entienden cuando quieren llegar al mismo punto, que es algo que me ha pasado muchas veces también. Claro. Ahora imagínese que al legislador le toca en una ley lograr que los 40 millones de habitantes del país entiendan lo mismo. Entonces, Sí. complicado. Más teniendo en cuenta que en este país la gente no quiere interpretar la ley según cómo está estipulada, sino como a ellos les convenga. Que ese, digamos, es otro mal. Ahí juega algo muy importante que se puede tener en cuenta. Muy bien. Gracias, Carlos, por sus comentarios. ¿Alguien más tiene algo que decir, algo que aportar? Bueno, muchachos, ha sido un placer empezar con ustedes esta sesión el día de hoy. Mañana recuerden, a partir de las 8 de la mañana nos encontramos por este medio y por este mismo canal para seguir abordando estas cuestiones. Si en algo les puedo colaborar en los problemas que están trabajando para realizar sus monografías, cuenten conmigo, algún comentario, alguna reflexión, lo podemos traer mañana, los miramos, los revisamos y hacemos algún análisis que les sirva a ustedes para avanzar, porque es lo que nos interesa, que estas reflexiones les sirvan para avanzar en sus trabajos o en generar reflexiones que les permitan crecer en este proceso formativo que llamamos estudiar derecho. Sin otro motivo me voy porque aquí me están esperando. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana, 8 de la mañana. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Excelente clase, muchísimas gracias, buenas noches. Chao, profe, muchas gracias, muy amable.